Ok. En este caso, cuando ustedes vayan a hacer la cita, digamos, ven que en el tercer párrafo dice Rorty y Dussel, esto es como innecesario. Traten de buscar que la cita les brinde información, como hicimos en el estudio de caso, que ustedes puedan utilizar. O sea, Rorty y Dussel es información que ustedes no van a utilizar. Entonces, para que revisen un poco la referencia textual que están realizando. Dentro del programa del curso que está en el TEC Digital, se encuentra, creo que en la tercera página, se encuentra la lista de las lecturas obligatorias y la referencia completa. Entonces, si por A por B no está en la lectura en el PDF que tienen, en el programa del curso que está en el TEC Digital, tienen organizado las referencias por lecturas. Entonces, a la hora de hacer la referencia, entonces la toman de ahí. Otro elemento en el segundo concepto, por favor. Ok, ética formal. Ok. Tratar de simplificar más. Pongan la Ah, información que realmente van a utilizar. profe, sí, en eso sí le doy la razón. Es que, bueno, el cuadro 1 es el que estamos haciendo María y yo. Ajá, Entonces yo como que traté de pegar todo lo que se refería a ética formal y ajá, después como que escogemos como la más válida para caracterizar excelente. ética formal. Ah, Porque ok, sí, para tener, digamos, como lo más importante o lo que consideramos que es sobre ética formal. Entonces, ok. yo de mi parte, yo lo hice de esa forma. Y ahí después, cuando ya terminamos la tabla, escogemos como el concepto más óptimo. Ah, ok, este es un borrador entonces. Ah, ok. Vámonos entonces al concepto de ética autónoma. Ok, este veo que está en blanco y sé que es uno de Sí. los conceptos que más les va eh, a costar identificar. ¿Cómo lo puedo identificar dentro de la lectura? Cuando estén realizando la lectura y González empiece a describir cómo Kant habla de un proceso, ese proceso refiere a la ética autónoma. Entonces, Profe, sí, de hecho que bueno, aquí está, yo pegué muchas cosas de Kant, pero no sé si ajá, era de autodeterminación o de ética autónoma. ok, sí tienen relación. Voy a explicarte lo siguiente. Ok. Ética autónoma parte del principio número uno de que nosotros somos cuerpo y razón, pero esta razón hay que irla ejercitando, Ujú. ¿verdad? Entonces, Kant habla de que el ser humano sufre un proceso, un conjunto de etapas que le ayudan a que esta razón quede bien entrenada, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, cuando él habla de la ética autónoma, es cuando yo llego al final del proceso, es cuando mi razón ya se ejercitó lo suficiente y ella tiene toda la capacidad para decidir, para justificar y argumentar por qué está haciendo tal cosa, ¿ok? Ok. Entonces, la ética autónoma es producto de un proceso, ¿verdad? En términos simples. Este proceso, ¿cuáles son como los productos de este proceso? La autonomía y la autodeterminación. Ah, ok, está bien. Entonces sí, ¿Ya? sí es todo entrelazado, pero es Exacto, como lo último. exacto. Entonces, entre yo más ejercito, más autónomo soy. Entre más ejercito, más autodeterminación tengo. ¿Y cuál es la mamá de estos dos productos? La razón. Y la razón viene ya 100%, no, la razón va alcanzando por etapas ese 100%, por decirlo de alguna manera. Entonces vea en la parte donde ustedes ponen, tal vez si pueden subir un poquitito, no bajar el documento, perdón, para ver más claro lo de autodeterminación. Vean que ustedes ponen acá, en este mismo razonamiento correcto, Kant nos lleva a descubrir los deberes o imperativos morales que serán aquellos que nos permitan autodeterminarnos. Descubrir esos deberes o imperativos morales es un proceso. Entonces, se los pongo con la siguiente imagen.
Cuando uno es chiquitito, ¿quién le dice a uno lo que uno tiene que hacer? De nuestros padres. Ok, para Kant eso es una primera etapa. Ok, Ok. conforme vamos creciendo, ¿quién nos dice? Digamos que al principio son los papás. En una segunda etapa, ¿quién sería el que nos dice lo que tenemos que hacer? Piénselo como en la escuela, en el colegio. Sí, los profesores o los mentores que llega a tener uno, digamos. Exacto. Esa sería una segunda etapa. Entonces vemos que hay como un traslado. En la etapa adulta, ¿quién nos dice lo que tenemos que hacer? Sí, yo creo que ahí ya uno llega como a tener la experiencia Sí, ya suficiente es como un para... poco más Exacto. independiente. Exacto. Entonces, Kant, si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre las tres etapas, una primera etapa es en donde yo voy, me van repitiendo una y otra vez lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, hasta el cansancio. Segunda etapa, yo me recuerdo de lo que me decían que tenía que hacer y no tenía que hacer. Y en la segunda etapa me dan la libertad para que yo, decida si lo hago o no. Pum, me doy cuenta que hice algo y tiene una consecuencia. Tercera etapa, ya yo sé que al no hacer una cosa tengo una consecuencia, entonces sencillamente ya ni siquiera lo intento porque ya interioricé el proceso. ¿Queda claro? Mm. Eso es lo que Kant llama el desarrollo moral. Claro, lo explica más enredado, pero en síntesis es eso. Entonces vean que en cada una de las etapas yo voy ganando más autonomía y mayor autodeterminación. ¿Ok? Doy el siguiente ejemplo. Con lo que yo acabo de explicar, ¿cuál sería la diferencia entre la ética autónoma y la ética heteronoma? Bueno, perdón, profe, Sí, uno es independiente en la ética autónoma de razonar por sí mismo, supongo. sí. Y en la ética heterónoma es cuando ya hay como otras influencias para la hora de yo razonar, tal vez. Uh-huh. Está bien, pero hay un elemento que realmente la gente a veces confunde. Con lo que Ujú. usted acaba de decir, yo podría deducir que la ética es un asunto individual, que la ética es un Ajá. asunto particular. De hecho, uno escucha hablar, es que mi ética me dice, y uno se queda así como, ¿cómo? ¿Verdad? Kant diría en este caso que esa ética chiquitita suya, por decirlo de alguna manera, la ética de cada uno de nosotros, tiene que sumarse a la ética, ¿cómo era que lo decía él? Universal. ¿Se entiende? Entonces, de tal manera que nosotros estemos en sintonía con esa gran racionalidad. Y eso solo se logra pasando las etapas. ¿Ok? Doy el siguiente ejemplo utilizando la situación en la que nos encontramos ahorita. Cuando se da lo del COVID, ¿qué papel juega el Estado? ¿Qué es lo primero que el Estado hace? ¿Cuál es la Y primera acción? intenta disminuir, bueno, el impacto, Ajá. los casos, digamos, Sí, pero directamente, ¿qué nos dijo a todos? que no Que no. saliéramos. Ajá. Correcto. ¿Cuántas veces, o sea, cuántas veces nos han repetido eso? Todos los días a las 12 y Todo. 45. Exacto, exacto. Entonces ahí tenemos una primera etapa. Ahí está el mejor ejemplo de la primera etapa. ¿Ok? Hoy en día, digamos que han flexibilizado las medidas, ¿verdad? Y aquí estamos en el asunto de la segunda etapa. Ok, dijo el ministro, vamos a flexibilizar, pero si se portan mal, volvemos. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? De que le cogieron toico al ministro y ahora todo el mundo está saliendo de nuevo. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La transición, o sea, el poder ser autónomos no se está cumpliendo. Mm. Entonces, los 21 nuevos casos van a eludir su responsabilidad y van a decir, de ahí el Estado flexibilizó, que el Ujú. Estado se haga responsable. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la ética heteronoma.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es en el plano ideal lo que el Ministerio del Estado anda buscando? Que ante la circunstancia actual, la enfermedad es una realidad, se va a mantener bastante tiempo. Entonces, el Estado anda buscando que nosotros interioricemos a tal punto el proceso, ¿verdad? Y las medidas, que ni siquiera valoremos en romperlas, porque no es opción. ¿Ok? Ahí sería el cumplimiento total de la ética autónoma. Cada vez que nos den nuevas medidas, cada vez que la flexibilicen y nosotros las rompemos, estamos totalmente en la heteronoma. Entonces, digamos, la heteronoma es cuando nos dicen, por ejemplo, qué hacer. Y la Ajá, autónoma es cuando yo entiendo por qué me están diciendo qué es lo que tengo que hacer y logro entender por qué es que tienen la razón, digamos. ajá, Y entonces, yo hago caso de lo que me dicen, digamos, por mi correcto, bien y por el bien de los demás, digamos. exacto. Eso es un ejemplo de la ética autónoma. Ok. Y usted cada vez que elige racionalmente ese proceso, usted se vuelve autónomo y se autodetermina en ese proceso. La ética heteronoma sería que cada día a las 12:45 le repitan N veces lo que tiene que hacer. Y que usted cumpla por el miedo a la sanción, por el miedo al castigo, no por un producto de su racionalidad, sino por temor. Ok. ¿Estamos bien? Ajá. Ya queda un poquito más claro. Yo sé que esa lectura es muy densa. Profe, sí, de hecho que ahora sí entiendo un poco mejor, porque es que vienen los conceptos, pero camuflados, porque digamos, se refiere a un tema y luego cambia a otro y así va, explica y aquí y allá. De Ajá, hecho que la mayoría de conceptos, digamos, los saqué así como digo, ok, esto se puede relacionar con esto y así, ajá. pero algunos conceptos vienen como muy entrelazados con otros, como comparándolos. Sí, Entonces ahí es donde uno se confunde. por Ujú. eso la clave de lectura es proceso. González lo que hace es describir procesos. Ujú. Cómo Kant describe el proceso ético, cómo Hegel lo explica y cómo, se me fue el nombre del otro filósofo, cómo lo explica. Y en ese momento estamos trabajando con filósofos porque sí, pero más adelante vamos a trabajar con filósofas también. ¿Verdad que se ve como impreso? Estamos. Ujú. Ok, sigamos un poquito más abajito. Bueno, bajemos. Va un poco lento, pero Tranquilo. es por todo lo que tengo abierto. Más bien yo no sé cómo no me ha colapsado. Ok. Acá voy a adelantarles, subí un poquitito en el cuadro. Les adelanto dos conceptos, bueno, sí, dos conceptos que les va a dar un poquitito de problemita. Eticidad es, tienen que buscarlo también con la lógica de proceso. Es algo que ocurre a nivel social, por decirlo de alguna manera, para que vuelvan a hacer esa lectura y lo tengan así como grabado para que puedan sacar la información de la lectura. Esto, la eticidad refiere a un proceso social. Hace un ratito yo decía, pensemos como en una razón universal, por decirlo de alguna manera, y mi razón particular se alinea a ella. Ese proceso que yo estoy describiendo es lo que se conoce como eticidad. Entonces, para que cuando vuelvan a hacer la lectura, tengan claro eso y tal vez lo van a detectar muchísimo más rápido. Seguimos con las otras. Ah, perdón. El valor del trabajo lo desarrolla más Hegel, para que lo apunten por ahí, para que lo busquen bien. Es históricamente cuál es el valor o la importancia que tiene el trabajo. ¿En dónde lo podemos buscar, profe? Está en esa misma lectura de González, pero lo desarrolla Hegel. H-E-G-E-L. Exacto. Es el que lo desarrolla más.
Vamos con el siguiente cuadrito. Si esta lectura era más sencilla. Sí, seguimos bajando. Sí, perfecto. Aquí yo creo que van a tener que simplificar un poquito, pero cualquier cosa la revisen con más detenimiento. Ok. En este cuadrito es importante que incorporen los ejemplos que él da sobre algunos deberes. Algunos él sí los define bien, o sea, dice, los deberes consigo mismos son tales y tales, pero incorporen en el cuadro los ejemplos que él da porque les va a servir a la hora de analizar los videos. Ok. Perfecto. Sí, están bastante avanzaditos. Ok. Sobre... Me extraña. ¿Hay alguna pregunta sobre esa lectura? La de Torres yo sé que es más sencilla, sí. Más normal, dirían ustedes. Pero no sé si tienen alguna consulta sobre esa lecturita o por el momento no recuerdan. Sí, no, profe, por el momento creo que vamos bien. Creo que sí, lo que hay que hacer es como resumir más el esquema, ver como algo más concreto. Sí, exacto. Me voy a adelantar un poquito. Sí. Sobre los puntos. Que dice que, espere, para buscar la hoja. Lo de 6 retos éticos. Podemos usar algunos que menciona en el video Cortina, vamos, como referencia. Es que a mí me gustó, bueno, como ya le dije, me gustó mucho el video, entonces hacer referencia a esos retos de manera ética. Pero bueno, todavía no nos adelantemos. Los retos hay que entregarlos la otra semana, ¿verdad? Sí, la meta es que ustedes valoren como equipo si lo que plantea Cortina, es que Cortina habla desde un escenario distinto al costarricense. Bueno, digo yo distinto entre comillas, tal vez no. Ella es una filósofa que da asesoría a empresas dentro de la Unión Europea en el plano ético. Entonces, ustedes tienen que valorar, no encuentro otro término, o evaluar si los retos que ella plantea son retos que ustedes, como personas que están estudiando en el área de administración de empresas, coinciden. O si esos retos que ella está planteando, al estar en una coyuntura centroamericana, Costa Rica, con las características que tiene Costa Rica como país, dentro del área económica, porque administración tiene un alto componente de incidencia en economía y en el ámbito social, si lo que ella señala ahí es un reto de la misma magnitud o adquiere magnitudes distintas al hablar desde nuestro país. Es como las claves que yo les daría para que ustedes hagan esa reflexión. Porque no sé si el hecho de hablar desde la Unión Europea, desde España propiamente, coloca un escenario, lo digo mal, más positivo, más fácil, o al contrario, eso no tiene nada que ver y son los mismos retos con las mismas complejidades. Entonces es en ese sentido con el que quiero que realicen esa valoración. Profe, entonces digamos, usamos como la situación del país como ejemplo y las lecturas como referencia a lo que está sucediendo. Como medios para analizar, sí. Ajá. Correcto. Y justamente acá, ¿verdad? No olviden ubicar, o sea, dentro del análisis ubicarse ustedes. De nada me sirve a mí que ustedes escriban bien
o que hagan el trabajo muy ordenadamente si ustedes no se involucran en esa reflexión. Yo les estaba comentando a los chiquillos, de hecho, que después de que vi ese video me puse a analizar un montón de cosas, no sé, fue extraño, porque sí como que me centré en el tema, pero sí va a ser un poco complicado encontrar los retos, porque, bueno, ok, hay algunos que sí se comparan mucho con la situación que viven otros países, pero hay otras que no, entonces sí va a ser un poco difícil, pero ahí, ya vamos viendo. Tal vez no. ¿Habría otra consulta, muchachos? No, por mi parte no. No, Si no, profe, la cualquier verdad. cosa, pegan gritos por el chat. Sí, cualquier Siempre. cosa. ¿Cuándo es? ¿Los jueves o viernes? Es que le llamamos siempre. Está bien, no hay problema. Bueno, Pero va muy bien, muchachos, los felicito. muchas Gracias, gracias, profe. profe. Bueno, muchachos, hasta Bueno, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.